Buenas noches a todos. Tenemos en este caso el siguiente tema que es instrumento de recopilación de información aplicables en una auditoría de sistemas. Mi nombre es Brian Jurado y vamos a comenzar con una breve introducción para explicar este tema. Como introducción tenemos que el auditor debe aprovechar las técnicas y procedimientos y herramientas tradicionales de auditoría aplicables en el área de sistemas computacionales al utilizar herramientas, métodos y procedimientos en la auditoría de sistemas. Lo que se hace es utilizar lo mejor de ellas para adecuarlas a las necesidades específicas de evaluación de requerimientos en el ambiente de sistemas, ya sea para evaluar la operación de los sistemas en cuanto al hardware, software, instalaciones, comunicaciones, etcétera, o a la gestión y administración de áreas de sistemas, de las metodologías de desarrollo de proyectos, entre otros muchos aspectos relacionados. Primero, tenemos que clasificar las herramientas que vamos a utilizar para una auditoría de sistemas, como en este caso tenemos entrevistas, encuestas, observaciones e intervalos. En las entrevistas tenemos que tiene un inicio, una apertura, un clímax y un cierre. En inicio, aquí es donde se inicia la entrevista a través de una breve presentación y una corta explicación del objetivo de la entrevista. En la apertura, conocida como el inicio formal de la entrevista, es la parte donde el auditor inicia fundamentalmente su interrogativo con preguntas breves, simples y de sondeo. Y el clímax es la parte de la entrevista donde el auditor, con base a su habilidad y experiencia, obtiene la información modular para la investigación. Y por último, el cierre. Esta es una parte sustantiva, pues el entrevistado supone que la entrevista ya terminó, entonces libre de expresión proporciona al auditor información de mayor utilidad que le permite a este último confiar, evaluar o recalificar lo captado. Tipo de entrevista para una auditoría. Tenemos la entrevista libre, entrevistas dirigidas, entrevistas de exploración, entrevistas de comprobación, entrevistas de información, entrevistas informales. Y los tipos de preguntas para entrevistas tenemos preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas de sondeo, preguntas de cierre y preguntas mixtas. Un ejemplo de esto es, considera que la dirección informática de los resultados esperados, podemos responder sí o no y debemos explicar un por qué. En la encuesta agrega datos específicos a los cuestionarios para que al finalizar pueda existir un análisis estadístico con la información obtenida para evaluar a un grupo de personas, ya que las respuestas se agregan para llegar a una conclusión. Por ejemplo, tenemos el conjunto de preguntas que se utilizan para el estudio de la tendencia para las próximas elecciones presidenciales es una encuesta. Por ejemplo, lo último que tuvimos en cuanto a las preguntas de encuestas de elecciones, eso también es un tipo de encuesta que se puede aplicar. Y no solo las encuestas pueden formar como una técnica, sino también tenemos dentro de estas la matriz FODA, el desdoblamiento o de complejidad y técnica de Stasco y también diagramas de flujo. Aquí tenemos una breve ejemplo de encuesta. Tenemos ahora la tercera técnica es observación. La observación se puede definir como una acción de analizar, examinar o estudiar algo. Es decir, que para aplicar este concepto a una empresa podríamos aplicar estas acciones en las diferentes áreas con el fin de percibir los aspectos relacionados con el desarrollo de actividades, con el fin de evaluar el cumplimiento de operaciones del sistema. Por ejemplo, tenemos observación directa, observación indirecta, observación oculta, observación introspección, observación histórica y observación natural. En observación directa debemos tener que es una técnica del observador, por ejemplo, de contacto directo con el que el proyecto lo podemos observar de varias maneras. Este tipo de observación es aplicada, por ejemplo, en cualquier tipo de auditorías. En las observaciones indirectas
el observador no entra en contacto directo, por eso se llama observación indirecta, porque lo examina por referencias o comparaciones. En este caso, el auditor observa las secuencias del fenómeno contemplado. Y en observación oculta es cuando el observador permanece oculto para analizar el fenómeno auditado sin que los involucrados noten su presencia. Por ejemplo, esta técnica es útil ya sea para observar con absoluta libertad el comportamiento del fenómeno auditado, logrando identificar el verdadero comportamiento del sistema. Esta observación es un poquito más delicada ya que podría estar contemplada con lo que tiene que ver con los derechos de privacidad. Y en la introspección, que se entiende como la investigación interna de un fenómeno, por eso se llama introspección, porque se analiza internamente. De ahí tenemos la observación histórica, que este tipo de observación se basa en hechos pasados, por eso se llama observación histórica. Y observación controlada, en esta de aquí, el auditor tiene acceso para manipular de manera controlada todos los aspectos del fenómeno mencionado. Ahora, en los intervalos son, perdón, los inventarios. Los inventarios son bienes tangibles, propiedades de la entidad que se tienen para la venta o para usarse en la producción de bienes y servicios. En los inventarios podemos tener importancia de los inventarios, importancia del auditor de inventarios, responsabilidad del auditor y objetivos de la auditoría de inventarios. Por ejemplo, en la importancia de los inventarios, los activos corrientes más importantes en el balance general de la mayoría de las compañías son el efectivo. El efectivo es el principal inventario y el inventario más tangible que podemos tener dentro de la compañía. En importancia de la auditoría de inventarios, la importancia es fundamental ya que en estos se examinan los factores que determinan el cálculo de la utilidad correcta. Tenemos también la responsabilidad del auditor. Es muy importante que el auditor asuma la responsabilidad en diferentes etapas, ya sea en el análisis del departamento de sistema, en el análisis de los procesos de sistemas, en la comprobación de las cantidades físicas de un inventario y, por ejemplo, en la verificación de métodos para evaluar los inventarios. Todos estos aspectos debe hacerse responsable el auditor. Y los objetivos de la autoridad de los inventarios tiene como objetivo principalmente que todos los inventarios incluidos del balance general son mantenidos por la entidad o por terceros de la entidad. Todos los inventarios poseídos por la entidad de la fecha del balance general están incluidos dentro de estos inventarios. Los costos del departamento de sistemas, el valor del mercado que ha sido determinado de forma adecuada y que se haya creado una reserva adecuada por algún artículo obsoleto, una computadora, algún servidor, también debe estar dentro de este inventario. Bueno, muchas gracias. Hemos terminado con el tema de hoy. Y por último tenemos a pequeñas preguntas para examinar y analizar que es conocida como el inicio formal de la entrevista. Recordemos que es la apertura. ¿Cuál de los siguientes son técnicas de una encuesta? La matriz FODA. Y también la observación se puede definir como una de las acciones de analizar. Recordemos que una observación es un análisis. Y por último, los inventarios son bienes intangibles. Falso, porque todo inventario tiene que ser necesariamente tangible. Muchas gracias. Con esto termina mi tema.